Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. El día 26 de mayo de 1897 se publicó por primera vez la novela Drácula. El autor de esta novela fue Bram Stoker. Esta persona nació en un pequeño pueblo de Irlanda y tuvo una infancia un tanto particular, ya que fue un niño muy enfermizo. Pero quizás el hecho de pasar tantas horas en cama fue lo que despertó en él su carácter imaginativo. Así es que, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Esa novela se hizo mundialmente famosa, llegando incluso a eclipsar el protagonista del relato al propio autor. Pero, ¿existió realmente Drácula? El protagonista de la novela es el conde Drácula y en la vida real sí que existió un tal Vlad Draculea, que nació en Sighisoara, cerca de Valaquia, que es una región de Rumanía, y nació en el año 1431. Vlad era hijo de Dracul. A su padre le llamaban Dracul, que quería decir diablo, porque era también muy sanguinario. La terminación ulea, Draculea, quiere decir hijo de. Por lo tanto, Vlad era hijo de Dracul, era hijo del diablo. El padre fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón. Esta orden estaba formada por caballeros cuyo único interés era proteger el catolicismo. Y precisamente esa defensa del catolicismo les va a llevar a las continuas luchas contra los turcos. La orden estaba formada por caballeros húngaros y príncipes centroeuropeos. Los miembros de esta orden seguían una estética determinada. Llevaban una capa negra sobre una prenda roja. ¿Os suena, no? Así es como el creador de la obra literaria Drácula vistió al personaje. Corría el año 1444 cuando el padre de Vlad se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como símbolo de apoyo al sultán Murad II. Vlad de 13 años y su hermano Radu. Los niños fueron llevados a Estambul. Durante su cautiverio, Vlad fue adiestrado en las artes de la guerra y se familiarizó con la cultura y la lengua turca. Pasan los años y cuando Vlad vuelve a casa descubre que su padre había sido muerto y apaleado y que el único hermano que no había sido capturado por los turcos le habían quemado los ojos con un hierro candente y enterrado vivo. Aquello, para sorpresa de Vlad, había sido ordenado por el conde Juan Uniandi. ¿Quién era este hombre? Pues era un antiguo aliado de su padre. Pero no lo hizo solo, le apoyaron los boyardos. Estos formaban la aristocracia local, y a estos van a ser a los que Vlad les va a jurar un odio eterno. Pero a Vlad en ese momento le apoyan los turcos, y gracias a estos consigue ser coronado como rey con el nombre de Vlad III. Sin embargo, el reinado no duró mucho, porque se produce la rebelión de los boyardos. Hemos dicho que era la aristocracia local. Se produce la rebelión de los boyardos ayudados por Juan Uniandi. Con esta rebelión, Vlad se vio obligado a exiliarse, pero Vlad quiere volver a ser rey y reúne a su propio ejército y recupera la corona. Comienza de esta manera su segundo reinado entre 1456 y 1462. Es precisamente durante este periodo cuando se le empieza a conocer como Vlad Tepes. Tepes significa empalador en rumano. Y van a ser con las poblaciones de su entorno con quienes mantendrá unas relaciones muy tensas. Me refiero a las poblaciones húngaras y sajonas, además de con los turcos. Concretamente, contra los turcos se va a enfrentar en 1462, causándole 23.000 muertes. Pero, ¿por qué se enfrenta a ellos? El alzamiento contra los turcos empezó en 1459, cuando el Papa Pío II convoca una nueva cruzada contra los turcos. Pero solamente Vlad, junto con el rey de Hungría, respondieron afirmativamente a la petición del Papa. Va a haber un hecho que va a desatar la ira de Vlad contra el sultán Mehmed. En 1460, este sultán atacó la fortaleza de Smederevo, en Serbia. Allí residía un gran amigo de Vlad, a quien el sultán mató empleando además los peores métodos de tortura. A partir de ese momento, Vlad decide que Valaquia deje de pagar el tributo al sultán turco. Ese tributo consistía en el pago anual de 10.000 ducados y 200 niños cristianos,
Esos niños los querían para formarlos como genízaros, que era la infantería turca. Si recordáis, él mismo, Vlad, junto a su hermano, fueron enviados por su padre como pago de ese tributo cuando eran niños. Cuando Mehmed se dio cuenta de que en la cabeza de Vlad no estaba la idea de pagar el tributo, envió a varios representantes de la corte a exigir explicaciones a Vlad sobre su retraso en el pago del tributo. Por cierto, que aquí ya se va a producir un hecho que nos va a hablar de la crueldad extrema de Vlad Tepes. Y es que una vez que aceptó reunirse con una comitiva diplomática turca, sus integrantes no aceptaron quitarse el turbante durante el almuerzo. Y entonces Vlad no se lo pensó. Mandó clavarles los turbantes a la cabeza con cuñas de hierro. Fue en 1461 cuando Vlad empezó su plan para liberar a Valaquia del yugo turco. Primero atacó las fortalezas turcas del Danubio, pero aunque parezca mentira, no siempre empleó la fuerza. En muchas ocasiones recurrió al ingenio. Por ejemplo, en la fortaleza de Giurgiu. Allí logró entrar disfrazado de turco y hablando el turco a la perfección. Recordemos que cuando estuvo en Estambul, de niño, lo aprendió perfectamente. Bien, pues engañó a los defensores de la fortaleza para que le abrieran la puerta. Hasta ahí el ingenio, porque una vez que logra la victoria en esa fortaleza, lo que hizo fue hacer pagar a los defensores por su error y los ejecutó. Desde Giurgiu, Vlad se dirigió Danubio abajo hacia el Mar Negro y lo hizo con su infantería, viajando en barcazas, mientras que la caballería protegía ambas orillas del río. A su paso fue quemando los pueblos y ciudades. Cuando conquistaba una ciudad, lo primero que hacía era enviar una carta a Corvino, que era el rey de Hungría, informándole detalladamente del número exacto de enemigos que había eliminado. Según decía, había eliminado a 23.884 turcos. Como prueba, envió a Corvino 2 grandes sacos llenos de orejas y narices de turcos, además de varias cabezas, incluyendo la de los enviados turcos con el turbante aún clavado. ¿Cómo consiguió esta victoria? Pues esta victoria la va a conseguir por una estratagema que llevó a cabo. Viéndose asediado en su castillo de Poenari por los turcos, por cierto que sobre el castillo de Vlad hablaré después, consiguió huir hasta la ciudad de Arefu. En esa ciudad consiguió que le pusieran las herraduras a sus caballos de revés. Y fue de esa manera como logró desorientar a sus enemigos y volver para reagrupar a su ejército. Pero la situación da un giro cuando los turcos respondieron con otra campaña. En esa campaña acabaron con los recursos de Vlad y entronizaron a su hermano como rey de Valaquia. ¿Qué fue de Vlad? Pues que estuvo cautivo durante 12 años en Hungría. Después de esos 12 años, el rey de Hungría lo libera. ¿Pero por qué lo libera? Pues se establece un trato entre ambos, su liberación a cambio de recuperar el territorio de Valaquia, pero para Hungría. Dicho y hecho, un año más tarde, en noviembre de 1476, Vlad Tepes volvía a hacerse con la corona de Valaquia tras la batalla de Vaslui. Pero Vlad saboreó durante muy poco tiempo su victoria, porque a las pocas semanas, en la Navidad del mismo año 1476, fue asesinado. Existen diferentes versiones de cómo murió el príncipe Vlad, pero hay una que es la más difundida. Esa versión nos habla de una batalla final en las puertas de Bucarest contra los turcos en diciembre de 1476. Se libra un combate. Ese combate no le estaba siendo favorable y consigue escapar disfrazándose con los ropajes de los soldados enemigos. Pero cuando por fin llega a la retaguardia, fueron sus propios soldados los que lo decapitaron porque no lo reconocieron. Lo que pasó después con su cadáver sigue en la misma línea de lo truculento de esta historia. Los turcos le arrancaron la piel de su cara y fue llevada como trofeo a Constantinopla. Para que todo el mundo supiera que Vlad Tepes había muerto, fue exhibida utilizando su mismo método, clavando su piel en una estaca. Otra versión dice que murió en la batalla, a manos de infieles boyardos que lo traicionaron. Hay una tercera teoría que dice que fueron sus guardaespaldas quienes lo traicionaron, y puede que fuera así, porque Vlad empleó toda su brutalidad tanto contra cristianos como contra musulmanes, además de obligar a los musulmanes de su país a luchar contra los musulmanes turcos,
y a los católicos a matar a ortodoxos. Ya hemos comprobado que Vlad Tepes existió, pero si existió, ¿dónde se encuentran sus restos? Pues se encuentran en un monasterio, en el monasterio de Snagov, en la región de Valaquia. Ese monasterio se encuentra en una isla. Sus restos fueron descubiertos durante una campaña arqueológica entre el año 1932 y 1933. Fueron encontrados en la cripta de la iglesia del monasterio. Parece ser que el cuerpo se hallaba intacto y una tela de seda ocultaba la cabeza. Al retirar la tela, se vio cómo la piel del rostro y el cabello habían sido arrancados, y también vieron cómo el cuerpo se desintegraba en cuestión de minutos, así que era imposible aclarar con certeza de quién era el cadáver. Aún así, se piensa que se trata de los restos de Vlad Tepes por un detalle. Le falta la piel de la cara y el cabello, costumbre propia de los turcos. Hay gente que dice que la tumba que tenía su nombre estaba vacía y que en su interior solo había restos de animales. Esta teoría tiene una explicación, y es que los monjes griegos que se hicieron con el monasterio pues no les hacía ninguna gracia que un personaje tan cruel ocupara el lugar más sagrado del monasterio. Así que sacaron sus restos y los enterraron en otra tumba junto a la entrada. Pero hubo una riada y esa tumba se derrumbó, y los restos de Vlad quedaron perdidos para siempre en el lago. Un capítulo aparte merecen las historias sobre los métodos de Vlad. Estas historias están documentadas tanto en obras pictóricas como en leyendas populares, pero al final van a ser los relatos de sus enemigos los que van a aportar la mayor cantidad de información. He comentado al principio que se ganó el apodo del empalador. Esta costumbre de atravesar a las personas con una vara no solo lo hacía a modo de castigo, era una forma de someter a aquellos pueblos que no se mostraban conformes con sus medidas de gobierno. Para someterlos organizaba empalamientos multitudinarios. Con ellos formaba anillos alrededor de las ciudades y con esa exposición pública lo que pretendía era convencer a los insumisos y al mismo tiempo disuadir a los enemigos. Existe una crónica de un militar otomano que narró cómo una columna entera de infantería se dispersó al ver el espectáculo. Tenía una costumbre también bastante macabra, y era que solía desayunar observando a los empalados. Un detalle respecto a la forma de empalarlos era que la altura de la vara de madera variaba según el rango social del empalado. Existen muchos hechos que nos hablan de su crueldad. Se cuenta que durante una campaña de reconocimiento utilizó una copa de oro para beber agua de un arroyo. Parece ser que el recipiente quedó sobre una piedra durante años sin que nadie se atreviera a robarlo. Fijaos hasta dónde llegaba el miedo hacia su persona. También contaban de él que un día un comerciante extranjero pidió auxilio a Vlad porque unos ladrones le habían robado un saco de monedas de oro. Vlad le dijo a ese comerciante que se marchara y que regresara al día siguiente. Al día siguiente, ese comerciante regresó, entró al salón principal donde se encontraba Vlad, rodeado de los ladrones, sus mujeres e hijos empalados, y le dio la bolsa de monedas al comerciante. Entonces Vlad le preguntó si estaba todo el oro, y el comerciante con voz temblorosa respondió que le sobraba una moneda. Vlad le dijo que su honradez le había salvado, ya que había una de más, es decir, que si hubiera dicho que estaba todo bien, hubiera acabado empalado como los ladrones. Otro episodio que nos habla de su crueldad. La población se quejaba de los continuos robos que sufrían por parte de los ladrones. Además de los ladrones, a Vlad también le molestaban los pobres, que según él no aportaban nada al país. Cuenta la leyenda que organizó un festín en una casa en las afueras de la ciudad. A esa fiesta invitó a pobres, leprosos, tullidos, ladrones y enfermos. Cuando ya todos estaban bien servidos de comida y borrachos de vino, Vlad se presentó con su guardia en la casa y preguntó a todos los que allí habían si querían una vida sin privaciones, sin preocupaciones y que todos los días se pudieran dar festines como aquel. Todos respondieron que sí. Entonces Vlad mandó a sus soldados que cerraran todas las puertas de la casa y prendieran fuego sobre ella. Nadie sobrevivió.
Acabó con los pobres y con los ladrones de la misma manera en cada comarca de su principado. Más ejemplos de su crueldad. Según cuenta la tradición rumana, 2 monjes fueron a reunirse con Vlad a su castillo. Entraron y vieron los cuerpos empalados alrededor de la corte, y Vlad les preguntó que qué les parecían los empalamientos. Uno de ellos respondió que hacía muy bien en hacerlos, pues era una misión divina castigar el crimen. El otro le condenó. Uno de los monjes fue empalado y el otro fue recompensado. ¿Adivináis quién fue empalado? Pues empaló al que lo alabó y lo hizo por no ser honesto. También existe una historia sobre una caravana de comerciantes alemanes. Estos comerciantes decidieron no parar en su ruta en Valaquia. Vlad consideró aquello como una falta de respeto hacia él y además hacia su pueblo, y lo que hizo fue mandar asesinar a los comerciantes excepto a 2. Pero no os confiéis. Para esos 2 comerciantes tenía reservado sacarle los ojos a uno de ellos y cortarle la lengua al otro. Y fueron estos 2 comerciantes a los que encargó volver a su lugar de partida con las cabezas de los comerciantes. Bueno, y también merece la pena recordar la venganza que llevó a cabo por la muerte de su padre y de su hermano a manos de los boyardos. Estos, durante el segundo reinado de Vlad Tepes, entraron como invitados a un festín el día de Pascua de 1459 en Trigoviste, donde se les pidió ir vestidos con sus mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos, que fueron atados, colocados boca abajo y empalados con estacas romas que penetraban más lentamente en su cuerpo para que el suplicio durara más. Vlad los dejaba pudriéndose durante meses. Se cuenta que la imagen de estos empalados hizo retroceder a un ejército turco que pretendía invadir Valaquia. A los boyardos más jóvenes los obligó a ir desde Tirgoviste hasta lo alto del monte Poenari. Hasta allí se desplazaron a pie y muchos murieron en el camino, y los que llegaron con vida fueron obligados a trabajar en la construcción del castillo de Vlad. Este castillo será conocido como Fortaleza de Poenari. Esta fortaleza sirvió durante los siglos XIII y XIV como residencia de los reyes de Valaquia. Cuando reinaba Vlad Tepes, el castillo ya estaba abandonado. Fue él quien ordenó su restauración. Se siguió usando muchos años después de su muerte, que tuvo lugar en 1476, y finalmente fue abandonado en la primera mitad del siglo XVII. Después de un terremoto que tuvo lugar en 1888, fue parcialmente restaurado. A día de hoy, sus paredes y torres permanecen en pie. Para aquellos que se sientan tentados de ir a visitarlo, quería deciros que el castillo está en el distrito de Arges, que se encuentra en la región de Valaquia, en Rumanía. También quería deciros que se levanta sobre un acantilado y que antes de llegar a él hay que recorrer la carretera de Transfagarasan. Y no es por asustaros, pero es una de las carreteras con más curvas del planeta. Eso sí, para visitar el castillo hay que estar en plenitud de facultades físicas, porque hay que subir 1500 escalones. Y sobre todo, no tener miedo a los osos, ya que según indican unos carteles, es una zona frecuentada por osos. Es posible que hayáis oído hablar del castillo de Bran como que era la antigua residencia de Vlad Tepes, pero parece ser que nunca vivió en ese castillo y que su verdadera fortaleza fue el castillo de Poenari, como os he comentado. Lo cierto es que este castillo de Bran ha sido utilizado en varias películas sobre Drácula y la economía local, pues no hace falta decir que se ha aprovechado de esto pues para impulsar el turismo. En este sentido, hasta puedes conseguir tarjetas postales y camisetas donde el castillo se sigue relacionando con Drácula. En 2007 falleció el penúltimo descendiente de Vlad Tepes. Su profesión era panadero y posteriormente fue propietario de una tienda de antigüedades. Fue en 1990 cuando se convirtió en familiar de Vlad Tepes. ¿Por qué digo esto? Pues porque fue adoptado por la princesa rumana Ekaterina Olimpia. Esta anciana, ya centenaria y sin descendencia directa, temía fallecer sin dar continuidad a la línea familiar directa de Vlad Tepes. Y he dicho el penúltimo descendiente de Vlad Tepes porque Otomar, que así se llamaba, tuvo un hijo, al que también llamó Otomar, con lo cual la estirpe continúa.
Este hombre, Otomar, tenía un punto de excentricidad. A pocas personas se les ocurre hacer fiestas con el nombre de chupadores de sangre, aunque la finalidad de la iniciativa era para algo loable. Con ellas pretendía fomentar las donaciones de sangre para clínicas y hospitales. Respecto a la novela, señalar que hay algunas coincidencias con la realidad. Por ejemplo, la alusión a la campaña contra los turcos, la predilección de Vlad Tepes por ejecutar a sus enemigos mediante el empalamiento y la pertenencia al linaje valaco. Respecto a la afición de beber sangre, la coincidencia digamos que es relativa, porque la realidad fue que efectivamente Vlad Tepes tenía necesidad de sangre, pero en sentido figurado. No así el protagonista de la novela de Stoker, cuya necesidad de sangre era literal. No se sabe con certeza por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, pero muchos historiadores coinciden en que fue un profesor húngaro de la Universidad de Budapest el que dio a conocer la historia al escritor. Puede que también le influyera un artículo publicado por Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania y que fue publicado en 1885. Y sí, la imagen que tenemos de Vlad Tepes era su imagen real. Existe un documento en que un delegado papal en la corte húngara lo describió de la siguiente manera. No era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban su aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. Y ya apuntar una última curiosidad y ya con esto termino. Rumanía declaró a Vlad Tepes héroe de la nación en 1976. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os quite el sueño esta noche y que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.